Salió esto en un tweet de una red social, perdón, de una cuenta de Twitter muy seguida por los fanáticos del Real Madrid que decía, ¿de verdad necesitamos a Mbappé? Y es la pregunta que dejé en la miniatura, es la pregunta que coloco en el título, porque es la interrogante que quiero compartir contigo. Como siempre digo, el protagonista eres tú, tu análisis y tu comentario siempre son fundamentales para este video. Y por supuesto, no vamos a poder tocar todo el análisis que nos gustaría en estos breves minutos. Pero al menos sí dar una encimación a donde quiero llegar. Después del partido, alguien dirá, es pegarle en el piso. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Después del partido que hizo Mbappé frente al Barcelona, ¿este Mbappé aumenta el nivel competitivo del Madrid? Yo creo que sí, aún en un partido malo. El tema es que yo creo que Mbappé ha jugado su peor partido de la temporada y probablemente uno de sus peores partidos desde que lo consideramos una superestrella mundial. Me cuesta arrancar con otros partidos tan malos como los del día de ayer. No estoy diciendo con eso de que Barcelona no tuvo que ver, probablemente tuvo mucho que ver en la anulación de un jugador que tuvo ni más ni menos que 0 disparos a puerta. Sin embargo, tú recuerdas a los cracks de antaño, me refiero a los Cristiano de la vida, a los Messi de la vida, a los Zlatan de la vida, los Eto'o de la vida. Tal vez tú eres muy joven, no te recuerdas, pero de sin lugar a dudas que recuerdas el Cristiano del Madrid y el Barcelona y el Messi de Barcelona, que tal vez en las últimas temporadas, sobre todo Messi, no pudo ser tan preponderante y el equipo acusó el golpe de lo que eso significaba, pero que siempre estaban generando ese olor de que algo iba a pasar. Cuando la tenía Messi, todos sabíamos que algo podía pasar. Cuando la tenía Cristiano, todos sabíamos que algo podía pasar. Y con Mbappé yo creo que sucede lo mismo, más allá de que ayer jugó como el traste. Que el partido estaba para él y que o no estaba para él o no estaba siendo participativo, pero que en cualquier momento podía romper el partido. A mí la sensación que me tocó es con Mbappé, es que en ningún momento sentí que Mbappé te podía romper el partido. Insisto, mucho tuvo que ver probablemente el Barcelona, en la marca, en el rigor de sus defensas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ante la duda, si este es el Mbappé que quiere el Real Madrid, yo creo que se equivoca. ¿Dónde está el punto? Yo creo que este no es el Mbappé que va a tener el Real Madrid. Por dos cosas. Primero, estamos de acuerdo que por muy mal partido que haya hecho Mbappé, por muy mal partido que haya hecho Haaland, por muy mal partido que haya hecho Vinicius, son jugadores que o sí, o les tienes que meter una marca personal, o le tienes que meter marca escalonada, o te fijan un central, o te fijan un lateral, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo que tú tienes es un jugador con otro que se van a anular, o dos jugadores que del equipo contrario que tú vas a anular. En ese punto, yo creo que hay dos cosas muy significativas para este Madrid. Entendemos todos que en un 4-4-2 el Real Madrid atacaría en punta con Vinicius por izquierda, Mbappé por derecha. Si bien todos tenemos en cuenta de que Mbappé jugaría por izquierda, también hay que tener en cuenta de que Vinicius por derecha rinde muy muy poco y que en la izquierda es la mejor versión que hemos tenido del futbolista brasileño. Por tanto, asumimos que Vinicius en un 4-4-2 con Bellingham por detrás jugaría por izquierda y Mbappé jugaría por la derecha, que es un tipo que juega también muy bien y que de hecho creo yo que las mejores versiones también de Mbappé han sido por ese carril, por ejemplo, en el Mundial de Rusia. Con eso, ¿qué tendríamos? Aún un Mbappé mediocre. Fija los centrales, aumenta los espacios para los carrileros, entendiéndose que aquí te va a atacar Carvajal, supuestamente por la banda izquierda debería llegar Davis al Real Madrid con todo lo que eso significa, aunque en Mendy creo que tampoco lo hace mal. Y liberaría un poquito más de la presión al propio Vinicius. Y se juega con 4-3-3, entendemos todos de que iría Vinicius por la izquierda, Mbappé por el centro y Rodrigo por la derecha. Nuevamente, un Mbappé mediocre o en una mala versión, te fijas, los centrales, hay dos o tres pendientes de él y eso liberaría más espacio, más tensión para el propio Vinicius y para el propio Rodrigo. Yo creo que lo de Mbappé, aún en un mal partido, tiene dos cosas que son muy significativas. Una tiene que ver con respecto a cuál es la capacidad que va a tener este propio Real Madrid para poder gestionar sus estrellas, que yo creo que va a tener la capacidad del vestuario, sobre todo entendiéndose que lo va a guiar un entrenador como Ancelotti, que de esto vaya que sabe, vaya que sabe. Y segundo, creo que Mbappé, al verse rodeado de Vinicius y de Rodrigo,
y por detrás con Bellingham, Kroos y un montón de estrellas, que creo que también eso se echa de menos en un Paris Saint-Germain. No estoy diciendo de que los jugadores que tiene el Paris Saint-Germain sean malos. Lo que estoy diciendo es que talento diferencial yo al menos en el PSG no veo. Antes teníamos que tal vez se pasó de rosca también con los Neymar, Messi y Mbappé. Evidentemente Neymar ya sin su mejor versión y Messi también ya fuera de su mejor versión. Pero aún así eran tipos que te marcaban los centrales, que necesitabas uno o dos pendientes de ellos todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y por detrás teníamos un jugador como Berratti, que claramente era talento diferencial. Ahora, si lo llevas a un equipo como el Madrid, cuyo piso competitivo es semifinales de Champions, probablemente ahora en cuartos de final quede eliminado porque le tocó una eliminatoria, básicamente, en la que va a tener que medirse contra el mejor equipo de Europa, como es el Manchester City. Sin embargo, si sacas al Manchester City de la ecuación, probablemente el segundo en las apuestas que más mida para poder ganar la Champions es el propio Real Madrid. Si a ese Real Madrid, que es el segundo favorito para las Champions casi todos los años, le sumas a Mbappé, ¿tú crees que Mbappé no la rompe? Yo tengo poquitas dudas. Entendemos todos de que cuando hablamos que Mbappé la rompe o no la rompe, va a ser evidentemente en las circunstancias más álgidas, competitivas que existen dentro de Europa, que evidentemente es la Champions, sobre todo de cuartos de final para adelante. No vamos a medir los partidos de Mbappé contra los equipos de mitad de tabla de la Liga o contra los equipos de la Copa del Rey. Evidentemente asumimos todos de que Mbappé se va a lucir contra estos equipos, o al menos lo que se espera es que Mbappé en su primera temporada con el Real Madrid termine como uno de los goleadores, tal vez no el máximo goleador, pero sí en el top 3 de máximos goleadores de la liga. Evidentemente vamos a medir a Mbappé su rendimiento contra los City de la vida, los Liverpool de la vida, los Bayern de la vida, el propio Barcelona, el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tendrá ese Mbappé una capacidad resolutiva que se le está exigiendo ahora mismo a uno de los que probablemente está llamado a ser el gran jugador de esta generación? Hay un dato que a mí me sorprende muchísimo. Si vas a ver los datos, los números de Mbappé en Champions, son vergonzosos. No, no me refiero a goles, el número en sí mismo. La participación de goles y asistencias de cuartos de final para adelante es vergonzoso. Y si te fijas, en los últimos 5 años, tengo entendido, el dato no lo tengo presente, pero si me quieres corregir o buscas el dato en sí mismo y me lo corriges, te agradecería los comentarios. Tengo entendido de que el que más goles y asistencia ha aportado en esta Champions durante las últimas 5 temporadas es Vinicius Junior. Lo cual convierte a Vinicius no solamente en un gran jugador y alguien muy competitivo, sino alguien que puede asistir mucho a Mbappé, sobre todo a la velocidad que corren estos dos. Así como muchas veces acá hemos dicho, el número de el rendimiento de Vinicius por la selección es muy malo, muy malo, muy malo. El rendimiento de Mbappé para mí, no voy a decir que es muy malo, pero sí creo que es totalmente insuficiente para un jugador de la categoría de Kylian Mbappé. Mbappé necesita el Real Madrid necesita al Mbappé de lo que fue la eliminatoria de ida frente al Barcelona. No, evidentemente no. El tema es que no va a tener ese Paris Saint-Germain a Mbappé. Va a ser el Real Madrid. Y el Real Madrid no va con Barcola y con Vitinha. Va con Kroos, con Camavinga y con Bellingham. Por un lado te va a pasar Carvajal, por el otro lado se va a pasar Davis o Mendy. Subiría el rendimiento de Mbappé, sin ninguna duda. Mi opinión vale lo mismo que la tuya.